Si hay algo que este torneo iba dejando claro, era el increíble crecimiento que había tenido el multiverso dimensional. El mismo era ahora tan masivo, que era casi imposible que seres dimensionales, por poderoso que fuesen, pudieran afectar otras dimensiones. No solo eso, sino que habían sujetos por allí los cuales habían logrado mantenerse ocultos de la propia naturaleza, logrando salvarse de la extinción de dimensiones fallidas. Yamosi en su caso diría que él también habían sentido a esa extraña y densa guerrera solitaria, la cual según ellos debía estar ya extinta hacía siglos. Damu diría que era alguien cuyo caos interno era tan inmenso, que era complicado el no imaginarla como alguien con potencial para ganar este torneo. Yamosi y Damu eran completamente omnipotentes. Eran realmente capaces de todo, pero en este caso se habían limitado a no visualizar el resultado de los combates ni mucho menos al ganador del torneo para no influenciar nada. Damu desaparecería en el vacío existencial en busca de esta enigmática guerrera, la cual estaba literalmente en un mundo olvidado del multiverso. Al llegar a dicho sitio, Damu diría que evidentemente era un lugar que ya no tenía razón de existir. Él mismo había implosionado por completo y ya no tenía absolutamente nada de lo que posee un universo o dimensión para catalogarse como tal. Planetas, estrellas, vida, tiempo, espacio o cualquier concepto primordial habían desaparecido, o más bien, algo o alguien los había destruido. De la nada y como si fuese un acto de sacrilegio imperdonable, una serie de poderosos ataques irían en contra de Damu, quien lógicamente no vería afectado por los mismos. Aún así, este vería que quien los había lanzado parecía no estar arrepentido o tan siquiera consciente de contra quién peleaba, dando a entender que estaba sumido en la más profunda de las locuras. Damu diría que era impresionante que alguien así existiera, pues había sido esta misma quien había sellado su tortuosa inmortalidad. Esta guerrera era algo completamente fuera de lo esperable para un ser cuyo poder fuese tan brutal, pues era delgada, con una cara bastante delicada y cabello de color rosa. Esta proseguiría a atacar al Super Saiyajin 20.000 nuevamente sin éxito, pero al mismo tiempo sin remordimiento. Damu fácilmente entendía que esta ya no era consciente de su existencia, siendo eso un castigo más que injusto para cualquier mortal. Así como Damu era capaz de incrementar su poder infinitamente por cada segundo que pasara siendo genuinamente inalcanzable, también podía limitarse y lograr equipararse a quien éste quisiera. Es por ello que se acoplaría al nivel de esta guerrera, para poder darle otra vez la sensación de depender de sí mismo. Algo como lo que Son Goku había hecho por él. No era propio de un primordial comportarse a esa manera, pero algo en esa chica hacía que éste se identificara con esta. La batalla sería impresionante, debido a que esta guerrera poseía un poder capaz de doblegar incluso varias dimensiones. En sus ojos Damu la reconocería como Calcium Kurumi, y evidentemente su historia era bastante trágica. Esta era un alma inocente raptada por los antiguos humanos de su dimensión, los cuales tenían el egoísta deseo de crear un dios artificial. Raptada y sometida a los peores abusos y torturas imaginables, estos lograrían inocularle el poder de una diosa capaz de trascender la vida y la muerte. No obstante, esta también terminaría sumida en una ira tal, que haría que su ira fuese la causante de los terribles actos que ocurrirían luego. Calcium no solo tomaría venganza ante quienes la sometieron a ese inenarrable sufrimiento torturándolos en vida y muerte, sino que perdida en su ira y locura, destruiría absolutamente todo lo existente en su mundo, quedando solo ella. Su tormento era eterno, pues al destruir conceptos como la muerte y los infiernos que estaban en su mundo, ésta jamás podría recibir el dulce regalo de la muerte que le permitiera descansar. A medida de su combate, esta iría mostrando su verdadera apariencia, siendo la de una muñeca demoníaca ultrapoderosa. Solo con eso y sin comunicarle sus intenciones con sus ojos, Calcium aceptaría participar en el torneo. Damu en ese caso le comentaría la condición de su posible victoria, comentando que posiblemente era algo cruel decirlo así. Pero entre sufrir por nada y sufrir por mantener la existencia en equilibrio, la decisión podía ser bastante obvia. Después de miles y miles de años, esta por fin diría unas palabras, las cuales solo serían: gracias por hacerme sentir viva una vez más. Es así como Damu desaparecería en busca del siguiente guerrero. Yamosi ya estaría frente a su próximo potencial reclutado, el cual sería un guerrero cuyo potencial también era levemente divino. El mismo era otra versión de Goku, pero la misma había enfrentado a seres interdimensionales que quisieron invadir su dimensión.
Pese a haber sido Saiyajins también, Goku al ver a semejante bestia absoluta diría que era imposible que pudiera existir alguien así. ¿Acaso era otro guerrero perteneciente a la dimensión Absalón o algo así? Yamoshi tal cual como iría haciendo con cualquier guerrero que iba reclutando le explicaría todo, comentando que la invasión Absalón era un problema tan minúsculo ante lo que iba a suceder pronto en la existencia, que no había tan siquiera punto de comparación. No obstante, necesitaba de guerreros como él, pues fuera de todo también había sido capaz de asimilar energía divina. Goku a Absalón le preguntaría si acaso se refería a la transformación de Super Saiyajin Dragon God, a lo que Yamoshi diría que así era. Pese a que no estaba ni cerca de ser un guerrero absoluto, el dominar energía divina del mundo de los dragones era algo al alcance de muy pocos seres vivos. Con esto Goku logró salvar no solo su dimensión, sino varias más en donde los Absalón encontraran la existencia de más Saiyajins. Es por ello que lo catalogaba como alguien realmente interesante y con poder suficiente como para participar en el torneo de dimensiones. Aún así, esto era de libre elección, por lo que si este decidía no querer hacerlo estaba en todo su derecho de declinar la propuesta. Goku a Absalón se lo pensaría, pero no por mucho tiempo. Tal cual muchas versiones de este solo preguntaría si habrían guerreros poderosos, pues le emocionaba la idea de enfrentarse a versiones de sí mismo que tengan diferentes poderes, y a guerreros dimensionales de inmenso poder. A Yamoshi ver tantos Goku con exactamente la misma propuesta y personalidad ya le comenzaría a parecer gracioso y levemente irritante, pero le diría que sí, pues precisamente esa era la intención del torneo. Pues bueno, con eso sabido, Goku a Absalón le respondería que contara con ello. Por parte de Damu, este iría quizá por otro guerrero extremadamente peligroso, el cual encima de todo, era un ente parasitario. El cómo este podía existir pese a ser destruido con anterioridad era gracias que el multiverso dimensional ahora poseía un sinfín de dimensiones y posibilidades. Aún así, los primordiales tenían conciencia de absolutamente todo y por ello sabían en qué lugares buscar guerreros potenciales. Este encontraría a un ser consumido por el poder, el cual se dedicaba a absorber un sinfín de universos y dimensiones para incrementar masivamente su poder. Damu diría ante esto que realmente pocas cosas podían haber más repugnantes en la existencia, que un ser parasitario que encima de todo se dedicara a hacerse más poderoso a costa de la vida de los demás. Este ser, siendo otra versión de Goku pero que de este solo quedaba su apariencia, mostraría ser el Super Saiyajin 16. Sí, aquel enemigo aterrador el cual Goku y Vegeta derrotaron de manera milagrosa en el pasado. Este había logrado corromper otra versión del mismo, volviendo a su estado de la 16ª transformación. El hecho es, que el Super Saiyajin 16 era tan abrumadoramente poderoso, que él mismo era fácilmente de los 20 más poderosos de la existencia. Razones para ello quedaban más que claras con lo visto en su momento cuando este peleó contra Goku y Vegeta, casi llevando al multiverso al borde del colapso. Este era realmente un demonio antiguo hecho a base de la energía residual de Takama, el cual podía llamarse el demonio del poder. Él mismo estaba obsesionado con él mismo, y con el dios que lo había sellado en el pasado, humillándolo en prácticamente todo sentido, despojándolo de su cuerpo propio y original. Ese dios antiguo era nada menos que Tengu, con quien en base a ello desarrollaría una rivalidad eterna que se extendería hasta que, según él, el poder de ese demonio yaciera en sus divinas manos. Tal cual como pasaba con Calcium, este sería de los pocos seres que no medirían las consecuencias de estar ante un primordial al estar sumido en la más completa y absoluta locura. Lo curioso, es que una de las maldiciones que este poseía, siendo la de sus ojos, era ridícula si la comparabas con la mirada vacía de Damu. El Super Saiyajin 16 diría cómo era posible que su maldición no lo afectara, a lo que Damu diría que este no tenía un alma que corromper. Era solo una masa de poder absoluta, que al menos tenía un cuerpo propio. Esto haría mella en el Super Saiyajin 16, quien iría con todo frente a Damu, quien realmente estaría asqueado ante este por lo que representaba. Este lo miraría a los ojos haciéndolo sentir por un instante el dolor de sus 20.000 maldiciones, comentándole a ese demonio que participaría en el torneo las buenas o lo erradicaría ahora mismo. Esto podía parecer romper las reglas estipuladas de no influenciar a los participantes, pero en realidad no había mentira. De no participar, Damu lo borraría de la existencia al ser algo que no valía la pena conservar. Con esto, ya quedaban cada vez menos puestos para el torneo, por lo que veamos que seguiría con su hermano.
En este caso y también en simultáneo, ambos decidirían romper un poco las reglas debido a que aunque la existencia fuese enorme, encontrar a 20 guerreros aptos bajo sus estándares era complejo al no poder visualizar los resultados futuros. Tanto el Super Saiyajin infinito y 20.000 irían por dos fuerzas primordiales de la segunda existencia quienes eran sin lugar a dudas de los seres más poderosos existentes. Ahora, el convencerlos sería la parte difícil al ser dos seres orgullosos y al mismo tiempo conscientes de lo que es el poder absoluto o parte de él. Por un lado tendríamos a nada menos que la bestia Takama, y por el otro al brutal Super Saiyajin Omega. Realmente había posibilidad de que estos accedieran al torneo. Pues estaba por verse.